acabamos de empezar ese viaje imposible que es Legion, loco. ¿Qué es real? ¿Qué no es real? No sabemos qué es real, estamos todavía intentando, tratando de digerirlo. Sí, porque nos hemos quedado... Con una cara así. Es que, de verdad, no sabemos ni por dónde empezar. Y es que tenemos claro que vosotros estáis como nosotros. Igual de perdidos. Perdidos absolutamente. Pero bueno, no pasa nada porque hemos decidido que nos vamos a poner a teorizar y a recoger todos los datos que hay por ahí para explicar un poco qué estamos viendo. A ver si conseguimos hacerlo un poco más sencillo. Bueno, en ese primer episodio que ya hemos podido ver en Fox España, nos lanzábamos directamente a un imposible que nos confundía entre realidad, ficción. Es que una locura que nada tiene que ver con lo que estábamos acostumbrados un poquito en el mundo de los superhéroes. Claro, es eso, porque es que todas las series de superhéroes siempre han sido con un villano al que hay que matar, o incluso con un toque un poco más juvenil, infantil, ¿no? Como menos maduro. Que vale que Netflix mantiene ese toque ahora mucho más oscuro y tal, con Daredevil, con Jessica Jones, pero es que lo bueno que tiene Legion es precisamente que no sabemos quién es el villano. Eso es lo buenísimo que tiene. Porque ¿quién es? O sea, ¿vamos a ir descubriéndolo en el resto de los 7 capítulos que quedan? ¿O directamente va a ser el propio David el malo malísimo? Nosotros apostamos porque sí. Más allá de que haya una organización por ahí que, ¿qué intenciones tiene? No sabemos. Lo que está claro es que aquí tenemos que luchar contra la propia mente de David. Está el pobre que tiene un cacao que claro, no se lo cree. Y es que lo bueno que tiene el capítulo también es que nos hace a nosotros mismos estar con ese cacao. Yo estaba viendo el capítulo y estaba sintiéndome súper incómodo, porque no sabía qué era verdad, qué no. Y además me sentía como una personalidad más. Exactamente, o sea, es que esto ya... bueno, ahora que lo has dicho, supondremos que ya sabréis que es que David tiene personalidades múltiples. Con lo cual, ¿qué personaje es real? ¿Y cuál es un producto de la imaginación de David? Primera pregunta. Esa es la gran incógnita que tiene la serie. Bueno, pues yo he apostado que es arriesgarse mucho, porque bueno, está claro que Lenny no es real. No, lo vamos a decir Lenny así no es real, ya lo apostamos desde aquí. Así que escuchad nuestras palabras y apuntadlas, porque luego cuando acabe la temporada vendréis y no olvidéis la razón, ¿eh? Sí, señor. Hombre. Sí, señor. Lenny no es real. Pero bueno, yo digo que sí, tampoco. No. Lo de Sid está más complicado. A ver, vamos a empezar por Lenny, vamos a ir parte por parte argumentando. Yo creo que Lenny no es real precisamente porque... ¿por qué muere ella? O sea, ¿por qué muere Lenny? Cuando se provoca toda esta explosión de poderes descontrolados, ¿por qué precisamente muere ese personaje y no los otros 800 que había alrededor del pobre David, que no era David? Es que no tiene ningún sentido, tienes toda la razón, Fer, muy bien, muy bien. ¿Y por qué Sid no es real? Pues mira, hay un argumento muy sencillo que es el siguiente. Desde el principio David está luchando consigo mismo porque parte de él piensa que tiene una enfermedad, que por eso está internado en un psiquiátrico y que lo suyo con pastillas y para adelante, pero otra parte de él está como dividido, es la que le empuja a creer en sus poderes y que él realmente no tiene una enfermedad, simplemente es como es. Él realmente lo sabe, lo que pasa es que todavía no llega a saber la ciencia cierta, no llega a aflorar ese sentimiento. Y entonces ahí es donde entra en juego Sid, porque en la escena en la que están con la terapia esta psicológica, ahí es la primera vez que oímos a un personaje, bueno, en concreto a Sid, hablar de que realmente David lo que tiene son poderes, lo da a entender, entonces es una voz de su cabeza realmente. Aparte, cómo de guay, imaginaros cómo de guay sería que David se enamorase de sí mismo. O sea, es que ya es una profundidad que me muero aquí. O sea, además es que nosotros apostamos completamente por Noah Hawley porque el creador de Fargo no nos decepcionó con esa magnífica ficción y creemos que va a tener el valor suficiente para abrazar lo bizarro de Legion, que es mucho y que o vas a por todas o no tiene ningún sentido. Además, claramente ha empezado ese viaje porque con ese final del primer episodio quedó claro que va a apostar muchísimo por la parte psicológica y diréis, pero si en el final había muchísima acción y era como X-Men. Ya, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque realmente todos los que lo rodeaban, nosotros pensamos que eran el propio David. O sea, son muchas personalidades de David por ahí esparcidas. Porque además, tened en cuenta que los poderes que se van viendo en esos soldados que aparecen junto con él, realmente son los poderes que tiene David. Exacto. Porque ¿cuáles eran los poderes?
Telepatía, telequinesis y piro ¿qué? Y piroquinesis. Sí, todo señores. muy kinesis, muy tele, muy todo. ¿Y qué pasa en esa escena? Pues que vemos fuegos artificiales, vemos un señor que hace así y tira cosas. O sea, ¿nos cuadra todo? Nos cuadra. Nos cuadra y nos gusta. Y nos gusta que sea así, y la apoyamos, y queremos. Y como no sea así, vamos a ir a Noah y le vamos a decir, no, nos cambias la serie. No, bueno, otra teoría ya todavía más loca que, a ver, yo reconozco que hace un poquito aguas, pero vamos a ir argumentando. ¿Quién es o qué representa la bestia de ojos amarillos? Es que la bestia es complicado complicada. porque aparece en muy contadas ocasiones, pero con una importancia, un peso muy potente. Exacto, porque si os dais cuenta, cada vez que aparece, nos enfocan directamente a ese Sí. personaje como diciendo, ¿la has visto? ¿Estás seguro que la has visto? ¿La No has se te visto? pierda, no se te pierda que está por ahí pasando. Es importante. Entonces, ¿qué representa? Hay fans de X-Men, de Legion, de este universo, que apuestan porque podría ser el villano Mojo, que es un personaje de este mundo que bueno, sería una representación física de la amenaza psicológica en la que vivimos. Pero a nosotros esa teoría no nos gusta. No, porque además precisamente creemos que Noah Hawley se va a separar de todo eso, o sea, va a tratar el tema de los superhéroes desde otra perspectiva muy diferente, muy psicológica, entonces yo no veo mucho sentido, tal y como empezó la temporada, meternos ahí a un supervillano y que de pronto aparezcan unas escenas, ahora no, ahora sí, ahora aquí. No tiene ningún sentido. Total, que nosotros apostamos porque la bestia de ojos amarillos sea otro producto de la imaginación de David. Y ahí es cuando yo me aluciné un poquito y dije, vamos a darlo todo. Di un paso más y me pareció que podría ser como la manera que tiene David y el espectador de diferenciar qué es real y qué es ficticio. Un poquito como la peonza esta de DiCaprio. Exacto, sí, en Origen, sí. Lo que pasa es que sí que es cierto que los momentos en los que vemos a la bestia de ojos amarillos y los que no, habría cosas que serían reales que no creemos que sean reales. Sí, ahí está como la cosa. Lenny, ¿no? Lenny no es real. Porque además la primera vez que vemos a Sid se escucha de fondo una voz diabólica, lo cual también nos podría estar dando pista de que Sid no es real y Lenny tampoco porque está por ahí. Y además nos cuadra perfectamente. Y luego en la escena de la charla esta psicológica también mencionan al diablo este, o sea que de una manera u otra el diablo aparece o físicamente o mediante sonidos o mediante las propias palabras de los personajes. No sabemos qué puede representar, pero apostamos por otro producto de la imaginación o de la psique o de David, vaya, que no es real y no va a ser un X-Men que aparezca por ahí porque no tiene nada que ver con la serie. Aquí ha quedado clarísimo. A que ahora lo habéis entendido todo. Vamos, ya podéis ver el segundo capítulo entendiendo perfectamente cómo ve la serie. Aceptamos preguntas, ruegos, lo que sea que nosotros... lo que queráis, vamos, lo que queráis. Os explicamos lo que haga Eso falta. es. Y también una ayudita. Quiero decir, lo mismo hay por ahí expertos que han visto cosas que se nos han escapado. Por ejemplo, pregunta, ¿el lobo? ¿Qué es el lobo? Porque es que es algo, un ente, es un ente, porque tampoco es que lo hayamos visto perfectamente, que aparece ahí y va a tener... Tiene que tener un papel, sí o sí, porque si no, ya me contaréis por qué está en el momento ese enjaulado y luego además te pasan directamente a otro plano en la que aparece la figurita esta que estaba el hombre este tan tétrico, que yo al principio pensaba incluso que era una fruto de su imaginación porque ese ni sentía ni padecía y pasaba por ahí. Él estaba allí. Exacto, y está allá y aparece ahí. El lobo. Luego, además, también me estoy acordando de otra cosa que quiero que comentemos, Berta, porque hay un momento en el capítulo en el que pasa de toda la pantalla completa a franjas. Aparecen franjas negras, rollo cinematográfico. Si es que ¿Qué en es la eso? estética ¿Qué es no eso? nos hemos metido porque es un charco que nos quedamos aquí hasta mañana. Pero bueno, ese nombre que lleva el hospital psiquiátrico donde está internado David, que se llama Clockworks, como la naranja mecánica en su título original, toda esa estética que tiene... es que es un charco como... Sí, es que la serie es muy completa y da para un análisis de horas y es que horas. os dormís y tampoco. Sabemos que os ha quedado todo clarísimo, pero oye, preguntas, ruegos, consultas, nos escribís, que aquí Fórmula y Gardalea, encantados. Estamos dispuestos a, ayudaros y que nos ayudemos y todo aquí en conjunto. Exacto, y cualquier teoría, aportad, Eso. que estamos encantados. Bueno, hasta el próximo vídeo. Adiós.